Hola, un cordial saludo. Soy Mauricio Dachi y en esta oportunidad te voy a mostrar cómo construir una aplicación web de principio a fin. Esta es la segunda serie de videos del canal. En la primera serie, la cual puedes acceder desde el enlace en la descripción de este mismo video, te mostré cómo construir una aplicación de manera muy rápida y directa. En esta serie quiero mostrarte con más detalle el procedimiento de construcción desde la toma del requerimiento principal del proyecto, pasando por su diseño y construcción hasta llegar a la implementación del mismo. Si sigues con atención y pones en práctica lo que voy a explicar y a mostrar en esta serie de videos, te aseguro que al final vas a estar en capacidad de construir tu propia aplicación web. Así que, comencemos. En este caso, se requiere construir una aplicación web para manejar información acerca de torneos de fútbol. Sí, hombre, quizá no te guste el fútbol, ni siquiera te guste practicar algún deporte. Eso no es lo importante. Lo que verdaderamente importa es que para poder aprovechar la oportunidad de desarrollar esta aplicación web, debes entender qué es lo que el cliente espera que haga el software que tú vas a construir. Así que quiero que te grabes esta frase que aparece en pantalla. Por favor, cópiala, imprímela, colócala en un lugar en donde no la pierdas de vista mientras trabajas en el proyecto. Mejor dicho, haz lo que tengas que hacer para asegurarte de que no se te va a olvidar, ya que este será el norte de la brújula para este camino que estamos iniciando. Los grandes maestros del desarrollo de software han llamado a esta etapa inicial del ciclo de construcción de software análisis de requerimientos. Es en este punto en donde nuestro cliente nos ha hecho una petición para que le solucionemos un problema a través del empleo de nuestras habilidades en la construcción de software. Esta petición se ha realizado a través de una comunicación, ya sea verbal, escrita, por lenguaje de señas o hasta telepáticamente si se quiere. Cualquiera que sea el caso, es imprescindible que nosotros transcribamos esta información tal como nosotros la hemos concebido, con el fin de que nuestro cliente nos confirme que para este ejercicio nuestro cliente nos ha suministrado los siguientes documentos: una tabla de posiciones, unas estadísticas, una programación de partidos y una planilla para partidos. Esta información se encuentra disponible para que la descargues en formato PDF en la descripción del video. Antes de comenzar a analizar la información suministrada por el cliente, quiero que mires el diagrama elemental que está en pantalla, un diagrama básico de lo que es un sistema. Comúnmente se define un sistema como un conjunto de componentes que interactúan entre sí con un fin específico. Nuestra aplicación web no es más que un grupo de elementos o procesos que colaboran entre sí para lograr unos objetivos específicos. Como lo representa el diagrama en pantalla, el software que construimos está constituido por componentes que reciben información a través de las entradas, la procesan y ofrecen la información resultante a través de las salidas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer al analizar la solicitud de nuestro cliente es identificar las salidas. Estas salidas pueden ser consultas por pantalla, como este video que estás viendo del complejo sistema de YouTube, reportes generados digitalmente en formatos PDF, por ejemplo, o impresos físicamente. Inclusive puede ser información en un formato especial para que sea consumida por otro sistema. Con respecto al software que nos compete, tenemos tres tareas que realizar. Primero, determinar las salidas del sistema, es decir, especificar los objetivos de nuestro software. Segundo, determinar las entradas del sistema, es decir, definir cuál es la información que capturará nuestra aplicación. Y tercero, construir el código que permita utilizar la información de las entradas, o sea, codificar el procesamiento de la información y generar las salidas del aplicativo. Un error común en el desarrollo de software es determinar primero las entradas, dejando las salidas para el final. Generalmente esto nos lleva a tener que realizar reprocesos en la construcción de las entradas y de los procesos, en el mejor de los casos. Lo peor que puede pasar es que el software resultante no cumpla con las expectativas de nuestro cliente. Teniendo claro el orden del análisis de los requerimientos, ahora sí revisemos lo que nos entregó el cliente. Comencemos por el PDF llamado Posiciones. El logo arriba a la izquierda habrá que solicitarlo para incorporarlo en la aplicación, ¿no? La tabla que estamos viendo debe ser uno de los objetivos finales del software, ya que aquí se muestra cómo van los equipos en el torneo, el rendimiento de los equipos. Y debajo de la tabla vemos que aparece una explicación de lo que significan las siglas de las columnas que están en la tabla. Bueno, y también aparecen unas fórmulas para datos calculados. Ahora veamos el PDF llamado Estadísticas.
Este documento también maneja posiciones, pero mientras que el anterior manejaba las estadísticas de los equipos, este parece hacerlo para los jugadores individualmente. Son dos tablas, aunque por error parece ser que ambas tablas tienen el título tarjetas, pero por las columnas, la primera tabla cuenta los goles y la segunda tabla cuenta las tarjetas de amonestación en los partidos. Ahora veamos el PDF de partidos. Esta simplemente muestra la lista de los partidos que se van a jugar durante el torneo. También puede mostrar resultados históricos, es decir, partidos que ya se jugaron pues, con su marcador. Por último, veamos planilla.pdf. Por lo que se ve a simple vista, parece ser el formato con el que se registran las situaciones o eventos en los partidos. Ya podemos hacernos una imagen inicial del alcance del proyecto. Inclusive podemos ir escribiendo palabras que consideremos importantes en una libreta o en un documento. Por ejemplo, a mí se me vienen a la mente palabras como torneo, partido, equipo, jugador. Sin embargo, no debemos olvidar que inicialmente debemos determinar cuáles son las salidas de nuestro sistema, cuál es el objetivo o los objetivos más importantes de nuestro sistema. ¿Cuál crees tú que sean las salidas de nuestro sistema? Puedes poner en pausa el video, tómate tu tiempo para pensarlo, puedes revisar los documentos en PDF que espero que hayas descargado de la descripción de este video, que son los mismos que hemos estado revisando. Los objetivos de nuestra aplicación web están representados en los documentos PDF, posiciones y estadísticas, ya que ambos muestran la información de interés para los participantes del torneo, el uno a nivel de equipos y el otro a nivel individual de jugadores. El documento planilla PDF parece ser el formato de captura de las entradas del sistema, ya que es a través de este documento que se registra la información que luego se contabiliza y se muestra en los formatos mostrados en los documentos posiciones.pdf y estadísticas.pdf. El documento partidos.pdf también es una salida, aunque es una salida intermedia, ya que no es definitiva, aunque seguramente serviría para consultar los partidos programados, o sea, los que tienes que jugar, o partidos que has jugado anteriormente para ver los resultados. Muy bien, ya tenemos una idea general del alcance de nuestra aplicación web. Ahora vamos a revisar nuevamente los documentos, pero con más detenimiento, porque tenemos que empezar a pensar en las entidades de datos de nuestro sistema. Tenemos que tener presente que nuestra aplicación web va a funcionar en un entorno en el cual va a fluir la información dentro del sistema, pero dicha información va a necesitar de un lugar en donde pueda persistir, de un repositorio donde pueda ser almacenada y consultada. Exacto, estoy hablando de la base de datos. ¿Te acuerdas que al hacer la revisión inicial de los documentos mencioné algunas palabras que recordaba de la lectura? Ten en cuenta lo siguiente: cuando leemos la documentación que nos ha suministrado el cliente, cuando el cliente nos habla de lo que quiere con el software, tenemos que extraer y registrar información relevante para el sistema. Esta información relevante para el sistema de la que hablo es la información que manejaremos en nuestra aplicación. Es decir, durante esta etapa de análisis de requerimientos debemos determinar cuál es la información a la que necesitamos darle persistencia para posteriormente poder procesarla y entregársela a los usuarios de la aplicación. En esta nueva revisión de la documentación, la intención es tratar de identificar las entidades de datos de nuestro sistema. Muchas de estas entidades de datos, cuando estemos construyendo la base de datos de la aplicación, se convertirán en tablas, pero ya veremos eso más adelante. Por ahora tomemos nota. Este logo seguro habrá que incluirlo en la aplicación. Hay una entidad torneo. También tenemos partido, equipo, jugador, tarjeta. Hay varios tipos de tarjeta: amarilla, azul, roja, y está la entidad Gol. Pasemos a revisar con más detenimiento los documentos PDF. Comencemos revisando la tabla de posiciones, que está en el archivo posiciones.pdf.
Es lógico que existe una entidad de torneo. Al fin y al cabo es el tema central de la aplicación. Cada vez que se juega el torneo hay una edición. En cada edición de torneo participan equipos. Las 4 primeras columnas de la tabla posiciones contabilizan partidos. Cada columna contabiliza un tipo de partido: jugados, ganados, empatados y perdidos. Las siguientes 3 columnas cuentan los goles convertidos, los goles recibidos y la diferencia entre ambos. Las 3 columnas posteriores cuentan las tarjetas recibidas por cada equipo, ya sean amarillas, azules o rojas. La penúltima columna, los puntos por sanción, es un cálculo de las 3 anteriores que otorga un puntaje resultante de sumar todas las tarjetas recibidas por un equipo, multiplicando el total de las rojas por 5 y el total de las azules por 3. La última columna, los puntos, es el producto de sumar el total de partidos ganados multiplicado por 3 más el total de partidos empatados. Los criterios de ordenamiento de la tabla de posiciones son: primero, se tienen en cuenta los puntos, última columna, en orden descendente. Segundo, los partidos ganados, también en orden descendente. Tercero, los goles anotados, en orden descendente. Cuarto, la diferencia entre goles anotados y goles recibidos, en orden descendente. Quinto, la cantidad de puntos por sanción recibidos, en orden ascendente. Sexto, la cantidad de tarjetas rojas recibidas, en orden ascendente. Séptimo, la cantidad de tarjetas azules recibidas. Como condición especial, en caso de empate en el primer puesto, al finalizar el torneo, se tendrán en cuenta solamente los eventos registrados en los partidos entre los equipos involucrados en el empate. Veamos ahora el documento Estadísticas PDF. Esto es un error de digitación, aquí debe ser goleadores. La primera columna muestra el nombre de los jugadores. La segunda columna muestra el nombre del equipo. La última columna muestra los goles convertidos por el jugador en cuestión. Ahora miremos la tabla de los jugadores sancionados. Nuevamente aparece el nombre del jugador. Por supuesto, se repite también el nombre del equipo. La tercera columna de la tabla de tarjetas muestra la cantidad de amarillas acumuladas por el jugador. La cuarta columna muestra las azules. Y la última columna muestra cuántas rojas tiene el jugador. Ahora veamos el documento planilla.pdf. Resaltamos la entidad partido. Los partidos tienen una fecha.
partidos tienen una hora. Los partidos tienen una jornada. Los partidos se juegan en una cancha. En cada partido se enfrentan dos equipos. Cada equipo presenta su lista de jugadores iniciales y suplentes. Por cada jugador se debe mostrar el número, el nombre del jugador, los goles que anotó en el partido, la cantidad de tarjetas amarillas que recibió, si fue sancionado con tarjeta azul, si fue sancionado con tarjeta roja. En caso de que haya habido cambios en los partidos, se deben registrar. Hay un espacio para colocar observaciones con respecto al partido. Los capitanes de los equipos deben firmar la planilla. Los delegados de los equipos deben firmar la planilla. El árbitro principal del partido firma la planilla. El veedor del partido firma la planilla. El planillero firma la planilla. Pasemos a ver el documento partidos.pdf. Los partidos se agrupan por jornada. En una jornada juegan todos los equipos. En este formato se registran los goles para cada equipo y se ve el resultado de cada partido. Pasemos a mirar el documento inscripción.pdf. Para cada equipo se registran los jugadores. Para cada jugador se registra el número de la camiseta, el documento de identidad, el nombre del jugador, la fecha de nacimiento, la inscripción debe ser firmada por el delegado del equipo. Y también la debe firmar el organizador del torneo. Ahora, después de haber analizado los documentos y de extraer la información relevante, podemos hacer un diagrama de entidad-relación. Comenzamos con la entidad torneo. Está la entidad edición. Un torneo tiene varias ediciones. Tenemos las inscripciones. En cada edición hay varias inscripciones. Se inscriben varios equipos. En las inscripciones también hay delegados. Y también se inscriben los jugadores. Los delegados y jugadores son personas.
Los equipos inscritos juegan partidos. En los partidos registramos eventos. Están los árbitros de los partidos y por supuesto los árbitros son personas. Este diagrama nos servirá para comenzar a construir nuestra base de datos. Vamos a SQL Management Studio para hacer la tarea. Comenzamos creando la base de datos. Por nombre le colocaré FTS, que serían las siglas de Football Tournament System. Abrimos la base de datos nueva y desplegamos la opción Database Diagrams. Si nos pide confirmar, le decimos que sí. Clic derecho, nuevo diagrama. Ya que no tenemos tablas que agregar, cerramos el asistente para agregar tablas al diagrama. Obviamente la primera tabla es para almacenar los registros del torneo. Tenemos un campo ID como entero largo y autonumérico que será la llave para identificar los registros de torneos. El siguiente campo será código, una cadena de 30 caracteres. Luego tenemos el campo nombre, una cadena de 300 caracteres. Por último tenemos el campo descripción, una cadena de 4000 caracteres. El campo código lo definimos como una llave única. La primera vez que guardemos, Management Studio nos pedirá que le coloquemos el nombre al diagrama. Hacemos los ajustes para que solo se muestren los nombres de los campos de la tabla y ajustamos el tamaño. Creamos la siguiente tabla para manejar las ediciones de los torneos. Comenzamos con el campo ID, un entero largo autonumérico que será la llave primaria. Luego creamos un campo para la llave foránea hacia la tabla torneos que debe ser del mismo tipo de la llave primaria. Luego definimos el campo código, una cadena de 30 caracteres. Seguimos con el campo nombre, una cadena de 300 caracteres. Creamos el campo fecha de inicio de tipo fecha y le permitimos que sea nulo.
Creamos el campo fecha de finalización de tipo fecha, también debe ser nulo. Cerramos con el campo descripción cadena de 4000 caracteres. Organizamos un poco el diagrama. Creamos la relación entre las tablas de torneo y la tabla de edición de torneos. Vamos a ir guardando lo que llevamos adelantado. La siguiente tabla es para guardar la información de los equipos. Comenzamos con el respectivo campo ID entero largo autonumérico, que será la llave primaria. Creamos un campo código, una cadena de 30 caracteres. Creamos el campo nombre, una cadena de 300 caracteres. Creamos un campo escudo que almacenará la URL de la imagen representativa del equipo. Será una cadena de 4000 caracteres. Definimos el campo código del equipo como una llave única. Guardamos y acomodamos el diagrama. Creamos la tabla inscripciones de los equipos. Como siempre, habrá un campo ID entero largo autonumérico que será la llave primaria. Necesitamos un campo que sea la llave foránea para la relación con la información de las ediciones del torneo. También necesitamos una llave foránea en la relación con la información de los equipos.
necesitamos guardar el día que ocurrió la inscripción en un campo de tipo fecha. Creamos una llave única para que no se pueda registrar un mismo equipo dos veces en la misma edición de un torneo. Se crea la relación con las ediciones de los torneos. Se crea la relación con la información de los equipos. Somos prudentes y guardamos el trabajo adelantado. Si lo recuerdan, en la inscripción de los equipos había un delegado por cada equipo, por lo que ahora creamos una tabla para guardar esta información. Comenzamos con el campo ID entero largo, autonumérico y llave primaria. Creamos el campo para la llave foránea en la relación con las inscripciones de los equipos. También necesitamos un campo para la llave foránea en la relación con la tabla personas, que es una tabla que aún no hemos creado.
Guardamos y acomodamos las tablas un poco en el diagrama. Creamos la relación entre las inscripciones de los equipos y los delegados de los equipos. En la tabla de delegados creamos una llave única para asegurarnos que una misma persona no pueda registrarse dos veces como delegado para dos equipos distintos. Guardamos y cuadramos las tablas en el diagrama. Creamos la tabla persona. Como siempre, el campo ID entero largo, autonumérico y llave primaria. El campo primer nombre, cadena de 100 caracteres. El campo segundo nombre, cadena de 100 caracteres y opcional. El campo primer apellido, cadena de 100 caracteres.
el campo segundo apellido, cadena de 100 caracteres y opcional. El campo fecha de nacimiento, obviamente de tipo fecha. Creamos la relación entre la tabla personas y la tabla delegados. Vamos acomodando las tablas en el diagrama y guardamos. Ahora creamos la tabla para almacenar la información de los jugadores. Definimos el campo ID, que va a ser la llave primaria, como un entero largo y autonumérico. Necesitamos una llave foránea para establecer la relación con las inscripciones de los equipos. También necesitamos una llave foránea para la relación con la tabla personas. Creamos un campo para guardar el número de la camiseta del jugador. Creamos la relación de los eventos con el registro de los eventos en los partidos. Creamos el campo para guardar una imagen de la foto actualizada del jugador. Organizamos las tablas en el diagrama y guardamos. Creamos la relación entre las tablas personas y jugadores. A ver si logramos que las relaciones se vean un poco mejor en el diagrama. Creamos la relación entre las inscripciones de los equipos y los jugadores.
en la medida que se van creando tablas y relaciones, es bueno ir tratando de organizar el diagrama para que se vea un poco mejor. A lo largo de los años he trabajado en cientos de bases de datos. La mayoría no me han tocado construirlas a mí, pero un número significativo de ellas sí las he diseñado yo. Y muchas de ellas yo mismo las he construido. No solo en SQL Server, sino en Oracle, DB2, DS400, MySQL, PostgreSQL, en fin, más allá del manejador de bases de datos que usen, cuando trabajen con bases de datos relacionales, tengan por directriz hacer que sus tablas, en la medida de lo posible, tengan una llave de un solo campo. La ventaja más importante de esto es que cuando creen relaciones con otras tablas no necesitarán tener llaves foráneas con múltiples campos. Ya se habrán dado cuenta que yo casi siempre utilizo el campo ID como llave primaria en todas mis tablas. Pues ustedes no tienen que utilizar un campo con el mismo nombre, pero sí les recomiendo que traten de que sea uno y solo uno el campo llave primaria en sus tablas. Ahora vamos a crear la tabla para manejar la información de los partidos. Y corriendo el riesgo de ser monótono, vamos a crear un campo ID entero largo autonumérico que será nuestra llave primaria. Creamos un campo fecha de tipo fecha. Un campo hora de tipo hora. Y como los partidos se juegan en varios campos de juego o canchas o estadios, tenemos que crear una tabla para almacenar esta información. Primero vamos a crear el campo llave foránea para la relación con la información de nuestros campos de juego que aún no hemos creado. Yo estoy asumiendo que tienen claros los conceptos de bases de datos como llave primaria y llave foránea. Sin embargo, les comento que siempre que hay una relación entre dos tablas de una base de datos relacional, la tabla que tiene la llave foránea es la que usa la información de la tabla que tiene la llave primaria. En este caso en particular, los partidos se juegan en una cancha, por lo que la llave foránea está en la tabla partidos y la llave primaria la crearemos ahora que hagamos la tabla canchas o campos de juego, no sé cómo lo llamen ustedes. Estoy pensando que no sería una mala idea hacer un curso práctico de bases de datos. Pudiéramos usar diferentes tipos de motores de bases de datos y hacer varios ejemplos, no sé. Puede ser, puede ser. Si quieres, coméntame en este video y qué ideas tienes al respecto y las voy a revisar. Como vimos durante el análisis, en un partido intervienen dos equipos, por lo que se me ocurre crear dos relaciones distintas
hacia la tabla Inscripciones de equipos. Creamos el campo para la llave foránea para relacionar la inscripción del primer equipo al partido. También creamos el campo para la llave foránea para relacionar al rival de turno del primer equipo en el partido. Vamos a acomodar un momento las tablas mejor en el diagrama. Creamos la relación de la inscripción del primer equipo con los partidos. Creamos la relación de la inscripción del segundo equipo con los partidos. Ya podemos crear la tabla para manejar la información de los campos de juego o canchas. Creamos el campo ID entero largo, autonumérico y llave principal. El campo código o cadena de 30 caracteres. El campo nombre, cadena de 300 caracteres. El campo descripción de 4000 caracteres.
Definimos el campo código como llave única para que dos canchas no puedan tener el mismo código. Creamos la relación entre las canchas y los partidos. Les pido disculpas si les causa incomodidad el hecho de que esté nominando las tablas de la base de datos en inglés, las tablas y los campos, aunque estoy mencionando pues el nombre de las estructuras en español, pero este es mi subconsciente que está recalcando la necesidad que tengo de aprender el idioma anglosajón, o es más bien mi conciencia, o quizás es el mercado o todas las anteriores, hermano. Hay que aprender inglés. Creamos la tabla para manejar la información de los árbitros. Creamos el campo ID entero largo, autonumérico, llave primaria. Por supuesto, los árbitros son personas, entonces debemos crear el campo que sirva como llave foránea en la relación entre la tabla árbitros y la tabla personas. Recordemos que existen tres tipos de árbitros, el principal, el veedor y el planillero. Entonces debemos tipificar la información de los árbitros, para lo cual crearemos una tabla, pero primero crearemos el campo para la llave foránea en la relación con la tabla tipos de árbitros que aún no existe. La llave foránea debe tener el mismo tipo que el de la llave primaria, que vendrá en una tabla que por su naturaleza de tipificación tendrá muy pocos elementos, así que será un tipo de entero muy pequeño. Creamos la tabla tipos de árbitro. Por supuesto tendremos un campo ID que será la llave primaria, pero esta vez va a ser un entero muy pequeño y no va a ser autonumérico porque va a ser una tabla prácticamente de configuración. Habrá un campo código de 30 caracteres. Un campo nombre, una cadena de 300 caracteres. Un campo descripción, una cadena de 4000 caracteres. Que se me olvida definir la llave primaria. Hacemos que el código sea una llave única también.
Creamos la relación entre los árbitros y su tipificación. Y por supuesto la relación entre los árbitros y la tabla persona. Ahora necesitamos relacionar los árbitros con los partidos, pero no podemos hacerlo a través de una relación directa, ya que para un mismo partido hay tres tipos de árbitros. Entonces usamos una tabla intermedia. Vamos a crear la tabla para manejar la información de árbitros por partido. Creamos el campo ID entero largo autonumérico que será llave primaria, aunque saben que no estoy seguro. Vayan pensando ustedes. Creamos el campo llave foránea para relacionarlo con la tabla de los partidos. Creamos el campo llave foránea para relacionarlo con la tabla de los árbitros. Esta tabla en particular, árbitros por partido, simplemente nos sirve para establecer una relación entre la tabla árbitros y la tabla partidos. Así que podemos determinar que los dos campos llave foráneas que creamos pueden ser la llave primaria. Esta es una buena situación para ignorar la premisa del campo ID como llave primaria. Lo hago sin remordimiento ya que no pienso nunca hacer búsquedas por esta tabla. Creamos la relación entre la tabla árbitros y la tabla árbitros por partido. Creamos la relación entre la tabla partidos y la tabla árbitros por partido. Mientras acomodamos las tablas y las relaciones en el diagrama y guardamos el trabajo que llevamos hasta ahora, pensemos en el objetivo principal de esta base de datos, que es almacenar información de goles y tarjetas de sanción. Básicamente tenemos que contar goles, tarjetas amarillas, tarjetas azules y tarjetas rojas. Visto desde una perspectiva muy simple, tenemos una serie de eventos que son las tarjetas y los goles que anota un jugador o que le sacan a un jugador que debemos registrar en cada partido. Creamos la tabla de eventos que va a manejar los diferentes tipos de eventos de los jugadores en los partidos. Por ejemplo, cuando un jugador haga un gol o le saquen una tarjeta.
Creamos un campo ID que será un entero y llave principal. No va a ser autonumérico porque esta tabla también va a ser de configuración. El campo código que será una cadena de 30 caracteres. El campo nombre que será una cadena de 300 caracteres. El campo descripción que será una cadena de 4000 caracteres. Ya mencionamos que el campo ahí no necesita ser autonumérico, ya que por ahora vamos a manejar unos cuantos eventos. Entonces esta tabla no tendrá manejo por parte del usuario y será tratada como información de configuración. El campo código será una llave única. Estos eventos tenemos que registrarlos para cada partido, por lo tanto necesitamos crear una tabla que nos relacione los eventos con los partidos. Creamos la tabla para registrar los eventos. Creamos el campo ID entero largo autonumérico que será la llave primaria. Necesitamos un campo para la llave foránea en la relación con la tabla de eventos. Un campo para la llave foránea en la relación con la tabla partidos. Y la llave foránea para referenciar a la tabla jugadores. También necesitamos un campo para guardar el momento en el partido en que ocurrió el evento.
acomodar las tablas para que se puedan apreciar las relaciones. Creamos una relación entre la tabla partidos y la tabla de registro de eventos. Creamos la relación entre la tabla jugadores y la tabla de registro de eventos. Vamos a ver si puedo crear un espacio en el diagrama para colocar la tabla de eventos y que sus relaciones se vean bien. Creamos la relación de los eventos con el registro de los eventos en los partidos. Mientras voy acomodando las tablas y sus relaciones en el diagrama, podemos repasar la base de datos que hemos creado. La información de los torneos la almacenamos en la tabla Tournament, para la cual tendremos los campos ID, Code, Name y Description. ID como identificador del registro, Code para manejar un código alfanumérico para identificar el registro, en este caso el torneo, de forma visible para el usuario. Name para el nombre que identifica el registro, en este caso el torneo. Description para dar una reseña del registro o torneo. Esta misma estructura que usamos en la tabla Tournaments la usamos en otras tres tablas: Fields, Referee Types y Events. En la tabla Fields se maneja la información de las canchas o campos de juego y la estructura es idéntica. En la tabla Referee Type se maneja la información de los tipos de árbitro y la estructura cambia en el tipo de datos para el campo ID, ya que en este caso no es autonumérica y es un entero muy pequeño. Esta tabla solo va a manejar tres tipos de árbitro: el árbitro principal, que es el que pita el partido; el veedor que asiste al árbitro desde fuera de la cancha; y el planillero que registra los eventos del partido en la planilla. En la tabla Events se maneja la información de los tipos de árbitro y la estructura cambia en el tipo de dato para el campo ID, ya que en este caso no es autonumérica y es un entero normal. En este caso solo tenemos cuatro tipos de eventos que se van a registrar: goles, tarjetas amarillas, tarjetas azules y tarjetas rojas.
Comencé por estas 4 tablas porque no dependen de ninguna otra, es decir, dentro de sus campos no tienen una llave foránea que la relacione con alguna otra tabla. Hay otras 2 tablas que tienen esta misma característica, que son Teams y Persons. La tabla Teams maneja la información básica de los equipos con los campos ID, Code, Name y Shield. Este último sirve para almacenar la URL de una imagen representativa del equipo. La tabla Persons maneja la información básica de las personas que participan en el torneo con los campos ID para identificar al registro, First Name para el primer nombre de la persona, Middle Name para el segundo nombre de la persona, Surname para el primer apellido de la persona y Second Surname para el segundo apellido de la persona. Y el campo Birthday para la fecha de cumpleaños de la persona. La tabla Editions almacena la información de las ediciones de cada torneo, además de los campos ID, Code, Name y Description que tiene la tabla Tournament y cumplen los mismos objetivos. Tienen los campos opcionales Start Date para guardar la fecha de inicio y End Date para almacenar la información de finalización de la edición del torneo. La tabla Referees almacena la información de los árbitros. Aquí se pudiera incluir alguna otra información adicional, pero para simplificar el ejercicio solo vamos a manejar, además del ID, el campo de referencia a la tabla Referees Types, que llamaremos Referee Type ID, y el campo de referencia a la tabla Persons, que llamaremos Person ID. La tabla Team Registration almacena la información de registro de los equipos en cada edición del torneo. Esta tabla, además del ID y de la fecha de inscripción del equipo, tiene los campos Edition ID para referenciar a la tabla Editions y Teams ID para referenciar a la tabla Teams. La tabla Agent permite manejar la información de los delegados de los equipos, al igual que con los árbitros. Por temas de simplicidad, esta tabla, además del ID para identificar a cada registro, solo tiene el campo Team Registration ID para referenciar a la tabla Team Registration y el campo Person ID para referenciar a la tabla Persons. La tabla jugadores permite manejar la información de los jugadores que compiten para los equipos en el torneo. Tiene la misma estructura que la tabla Agents, pero se le adicionan los campos Number para almacenar el número de la camiseta del jugador y el campo Photo que almacena una URL en donde se ubica una imagen con la foto del jugador actualizada para la edición del torneo. La tabla Match almacena la información de los partidos. Tiene el campo ID para identificar cada registro, el campo Field ID para referenciar a la tabla Fields, el campo Team Registration Left y el campo Team Registration Right para almacenar la referencia a la tabla Team Registration, y los campos Day y Time para guardar la fecha y hora de cada partido. La tabla Match Referees almacena los datos de los árbitros asignados a cada partido. Por eso solo tiene el campo Match ID para referenciar a la tabla Match y el campo Referee ID para referenciar a la tabla Referees.
Por último, la tabla Event Registrations almacena la información de los eventos ocurridos en cada partido, por lo que además del campo ID para identificar cada suceso, tiene los campos Event ID para referenciar a la tabla Events y saber qué evento ocurrió, el campo Match ID para referenciar a la tabla Matches y saber en qué partido ocurrió, y el campo Player ID para referenciar a la tabla Players y saber qué jugador se involucró en el evento, y el campo Match Time para saber en qué momento del partido fue el suceso. Vamos a realizar algunos ajustes ya que me he equivocado en algunas cosas. Primero voy a corregir las referencias a la descripción de los equipos en la tabla Match. Se me olvidó colocar la palabra ID. En la tabla Edition me faltó colocar el campo código como llave única. En la tabla Events definí el código como llave única, pero el nombre de la llave lo dejé por defecto. Vamos a corregirlo. Voy a ver si hago un poco de espacio en el diagrama para incluir un par de tablas asociadas con el documento de identificación de las personas. Teniendo en cuenta que una persona puede tener varios tipos de documentos, por ejemplo en Colombia tenemos la cédula de ciudadanía, pero también está la cédula de extranjería. Para menores de edad existe la tarjeta de identidad. En fin, pueden haber varios tipos de documentos de identidad. Entonces vamos a crear una tabla que se llame Identification Document Types para manejar los tipos de documentos de identidad. Como ya supondrán, la tabla tendrá un campo ID que será la llave principal, será un entero pequeño, porque esta tabla va a ser de configuración, no habrá muchos tipos de documentos de identidad. La tabla tendrá un campo cadena de 30 caracteres que almacenará un código para el tipo de documento de identificación.
y de manera similar a las otras tablas de tipificación tendrá un campo nombre de 300 caracteres y otro campo descripción de 4000 caracteres. El campo código será una llave única. Ahora vamos a crear la tabla donde vamos a almacenar los documentos de identificación. Esta tendrá el campo ID, que será un entero largo, llave primaria, autonumérico. Tendrá un campo llave foránea para relacionarlo con la tabla de tipificación de documentos de identidad. Necesitamos un campo para guardar el número de identificación como tal. Y también colocaremos una llave foránea para relacionar esta tabla con personas. He visto en muchos casos que el documento de identidad lo colocan en la tabla persona. Particularmente yo pienso que esto es un error. Más adelante les voy a explicar por qué. Y bueno, algunos documentos tienen una fecha de vencimiento o expiración. Creamos la relación entre los tipos de documentos de identificación y los documentos de identificación.
Y por último, creamos la relación entre los documentos de identificación y personas. Bueno, como les decía, en la creación de la tabla de documentos de identidad, muchas personas suelen colocar en la tabla personas el documento de identidad. Inclusive colocan el número del documento y el tipo en la misma tabla de personas. Eso lo vi muchas veces a lo largo de mi carrera. Y yo creo que esto es un error, particularmente porque si nos ponemos a analizar, las personas no tienen el documento como tal. En realidad, las personas tienen muchos documentos, ¿ya? Entonces es como la perspectiva un poco diferente. La persona puede tener distintos documentos de identidad. Los documentos de identidad están relacionados a una persona y pueden existir muchos tipos de documentos de identidad, que es lo que yo planteo en esta base de datos. Otro error que suelen cometer los principiantes en esto de las bases de datos es que colocan, por ejemplo, el número de documento, como no se puede repetir en una tabla de personas, lo colocan como una llave primaria. Esto es un error. En este punto me atrevo a recomendarles que nunca utilicen información de la lógica del negocio como llave primaria. Poniendo un ejemplo con la tabla persona, imagínense que cuando se está digitando la información de una persona se comete un error involuntariamente, se digita de forma errónea el documento de identidad de la persona. Pasa el tiempo, se hacen varios trámites con ese documento, trámites dentro de la base de datos, ¿no? Con ese documento errado, y cuando se quiera corregir el error ya hay muchos registros viciados, dañados con este documento. El error podría ser difícil de corregir. Por eso ustedes se darán cuenta que en esta base de datos que armamos, yo en casi todas las tablas creé un ID como llave primaria autonumérico, con la excepción de aquellas tablas que prácticamente van a funcionar como tablas de configuración, es decir, que los usuarios no van a poder modificarlas. Básicamente la recomendación es que las llaves primarias no deben ser intervenidas por los usuarios finales. No olvides suscribirte al canal, activa la campanita de notificación y deja tus comentarios. Nos vemos en el próximo video en donde te voy a explicar cómo construir la web API para nuestra solución.